Bueno, entonces aquí vamos a ver qué son los comentarios. Dentro de la misma línea de las propiedades y métodos tenemos estos, y en realidad estos no son como una función dentro del código, sino es más algo para que el código omita. Al compilar el código se omita. Y entonces si lo queremos omitir, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para que la persona que esté leyendo nuestro código, porque usualmente pues no somos nosotros, y no sé si alguien lo va a revisar, pues puede que la persona piense como nosotros, realmente entre código y código siempre hay muchas diferencias. Entonces esto es más que todo para dejar anotaciones que el código no me aplique. Entonces yo ahí puedo poner, esto me sirve para, aquí lo que hice fue que la cantidad de monedas que tenía la persona lo llamé MON, listo. Entonces yo hago aclaraciones dentro de mi código, y para pues tener más organización y que se lo va a pasar a alguien pues haya menos confusiones. ¿Cómo se ponen los comentarios? Entonces simplemente se pone una comilla sencilla, no se confundan acá por la diapositiva que poner paréntesis y comilla sencilla, no, solo la comilla sencilla al inicio de la línea. Después de colocarla, uno pues escribe el comentario, y al terminar de insertar la línea, Excel va a pasar ese texto a verde. Entonces sabemos que un comentario en bebé es un comentario porque es de color verde. Entonces aquí podemos ver pues cómo se vería dentro del código. Entonces tenemos dentro de la macro que hicimos para abrir un documento, y le pusimos un comentario con la comilla. Esta es una macro para abrir un archivo. Entonces aquí ya. Y aquí pues valdría especificar para abrir un archivo y agregarle una hoja. Aquí está mal escrito, se me fue la doble H, en realidad es una E, porque pues es worksheet.add. Y así funcionan los comentarios. En realidad como que es algo como para dejarle ahí a quien esté leyendo el código y hacer aclaraciones. Vamos a empezar con otro que son las variables. Entonces, ¿qué es una variable? Una variable es un elemento del código que empleamos para guardar valores o información temporal que luego usaremos en la ejecución del programa. Vamos a declarar una variable con el inicio dim, el nombre de la variable, no va dentro de estos corchetes, simplemente es el nombre, como y el tipo de variable. Entonces ya vamos a ver qué tipos hay. Aquí los corchetes ignórenlo, no es que el nombre por lo menos vaya dentro de los corchetes ni el tipo dentro de los corchetes, únicamente va el nombre que le vayan a asignar y el tipo que sea. Y ya, esa es como la estructura básica para nosotros decirle a la macro, voy a usar esto y es de tipo tal. Entonces vamos a darle con más ejemplos. Entonces aquí tenemos los tipos de variables. Entonces están los tipos de datos. En realidad hay una variable, pues, hay tipos de variables por los tipos de datos. Entonces tenemos los enteros, que son todos los números que no tengan decimal, con su abreviatura. Entonces esto les va a ser útil, ya lo vamos a ver un poco dentro de la aplicación, pero hay maneras de abreviar para declarar que es un entero. Entonces, o que, bueno, para que es cada tipo de dato, y son estas. Tenemos su abreviatura, la memoria requerida, y esto también nos sirve pues para que nuestro código sea menos pesado, de que no usemos algo de 8 bytes que podemos ocupar perfectamente 2 bytes. Entonces, pues aquí podemos saber qué memoria se requiere dentro de cada tipo de dato. Entonces aquí tenemos un rango de valores. Un entero dentro de BBA va desde 2.147 millones menos 2.147 millones hasta 2.147 millones, según la versión en la que nos encontramos. Y bueno, esta parte como que no está clave. La parte de la columna la pueden ignorar, esta columna, perdón. Pero entonces, bueno, en general tenemos tipos de datos enteros que se abrevian de esta manera, ocupan 4 bytes y van desde el número menos 2.147 millones X hasta el número 2.147.000 ta, 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 ta. Tenemos el tipo long o entero largo, que es para cuando sean, pues, excedan esta parte de los valores. Entonces utilizamos esta abreviatura que es el I, el que suele ser para concatenar, lo vamos a ver después. Pero entonces también cuando estamos declarando una variable, pues nos lo va a tomar como un entero largo. Y ocupa 8 bytes, entonces como ven ocupa el doble. Si yo sé que mi número no se sale de este primer rango, pues ¿para qué uso este? Si lo único que va a hacer es ocuparme más espacio. Tenemos el tipo single o decimal simple, que significa que tiene un solo decimal, entonces después de la coma solo hay un número. Y va desde
esto que ya no sé leer, hasta desde el negativo hasta el positivo, que en realidad pues no suele ser como limitante, porque como ven es 10 elevado a la 38, o sea, es una cosa súper lejana. Y tenemos el double, que es el decimal doble, entonces después de la coma hay dos números. Que su abreviatura ocupa 8 bytes y bueno, el rango creo que ya pues lo entenderán, que es mucho más grande que este, nada más por la elevación. Y los booleanos, que son los booleanos de true o false, de que algo es verdadero o falso. Este es el único que no tiene abreviatura y solo ocupa 2 bytes, es el de menor, el que ocupa menor cantidad de espacio. Y pues del rango de valores es que es true o es false. Y finalmente el que ya hemos visto que es el string, que es un valor de texto. Entonces tenemos enteros, números enteros que no tienen coma, números enteros que ya son demasiado grandes, tenemos números con un solo decimal, números con dos decimales, booleanos o texto. Son los tipos de datos que vamos a manejar. Entonces, igualmente, pues los tipos de variables. Entonces, tipos de variables y cómo se declaran. Entonces, aquí podemos ver, estamos declarando la variable x como un entero, o también lo podemos declarar con únicamente poniendo la x y la abreviatura de entero ahí pegadita, sin espacios ni nada. Entonces, en este caso, pues es el porcentaje. Y luego decimos qué valor va a tener esa variable. Entonces, x va a ser igual a 10 dentro de nuestro juego. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es diciendo existe x y aquí estamos diciendo dentro de x está el 10. Aquí vamos a declarar entonces en este segundo ejemplo xy como un string. Entonces, la variable xy es de texto. O, para resumir, podemos declarar, ustedes asocienlo como declarar, como presentándola como esta es la variable xy, y el string se puede resumir como un símbolo de pesos. Entonces, listo, aquí ya dijimos existe xy, y aquí vamos a decir que tiene xy. Si yo abro la puerta de xy, ¿qué hay? Entonces está la palabra entre comillas macros, porque es un valor de texto. Entonces, por eso va dentro de comillas. Las comillas no me las toma, es decir, el texto que hay dentro no es comillas macros, comillas no, sino el texto que hay dentro únicamente es macros. Acá tenemos igualmente pues más ejemplos, entonces aquí declarando x como un doble o decimal doble, mejor dicho, o también lo podemos declarar como x y un numeral. Y entonces aquí decimos, ok, x es igual a ta, 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 ta. Y si yo abro la puerta de x, está este número, 3,1416. Y aquí podemos decir que, entonces este es otro ejemplo, saliendo de las x y las y, que también podemos asignar una palabra. Entonces voy a declarar la variable flag como booleano. Entonces el valor que va a haber en flag, si abro la puerta, puede ser true o puede ser false. Es importante que, pues, recalcar que para los decimales se debe usar punto, así se va a ver, digamos, una declaración de las de las variables. Entonces abrimos la macro var y declaramos x como un entero y declaramos y como un decimal doble. Y decimos, bueno, sí, x existe como entero y y como decimal doble, y ahora x contiene a 10 y y contiene a 3,1415 y listo. Ahí ya nos queda dentro de nuestro código guardado eso. Es decir, si nosotros le decimos imprima tal cosa, como lo veíamos de pronto en Python, imprima x, pues nos va a imprimir x. Es importante aclarar, pues para las personas que no han visto el curso de Python y demás, que el código siempre se ejecuta de arriba hacia abajo, es decir, aquí lo que nos va a hacer primero es lo que les decía. Primero nos crea la macro, luego nos dice la variable x como entero, lo que les, tal como se los leí, de arriba hacia abajo, es como el código ejecuta, es decir, en esta parte de la línea aún no se sabe cuánto vale x y cuánto vale y, en esta parte de la línea aún no se sabe cuánto vale y así mismo, entonces para que tengan eso en cuenta. Es posible poner el tipo de variable erróneo, es decir, que yo la declare mal, pero cuando vaya a operar me va a decir como, oye, esto no es de ese tipo, como esto no funciona. Dentro de las numéricas se hace más como por el hecho de que sea, porque pues al hacer operaciones puede que sirva, pero es más por la cuestión del espacio. Entonces, por favor, traten de fijarse mucho en su declaración de variables, cómo les están haciendo, cómo les están asignando, el tipo de variable que le están asignando, el tipo de dato,
para que no tengan fallos en el momento en que, digamos, yo quiera sumar X y Y. Vamos a detener la grabación y ya nos vemos.